Aquí en Querétaro, en el Hey Festival, una de las figuras que se encuentran entre todas las personalidades que han sido invitadas es Bernardo Fernández, mejor conocido como Bef. Y siempre es un gusto poder platicar con él. ¿Cómo estás, Bien, Bef? Wemansin, qué gusto. Qué gusto Como verte de siempre. nuevo. Oye, Bef, cuéntanos un poquito. Estás acá en el Hey Festival participando en una mesa que tiene que ver con ilustración. Tu trabajo ha estado vinculado, te reconocemos por supuesto en la ilustración, pero antes de eso, tus primeras publicaciones fueron escritas. Sí. Cuéntanos un poco cómo ha sido, al paso de estos años, llevar estas dos posicionamientos que son maneras de contar diferentes. El plan original era hacer cómics, lo que pasa es que el medio editorial en México no lo permitía, no existía eso. O sea, para que se den una idea, la gente que nos está viendo yo publiqué mi primera novela gráfica cuando tenía 20 años de hacer cómics, porque no había las condiciones. O sea, o se publicaba historieta popular, que a mí no me interesaba, ese formato, o estaba, si querías hacer, llegabas y proponías, quiero hacer un libro como hacen los franceses, los gringos, te decían, no, aquí pues, no, hacemos libros, no historieta, era una cosa muy rara. Mi primer libro incluso, que se llama Espiral, una novela gráfica, le fue muy mal porque ni siquiera había un espacio en la librería para que colocaran novelas gráficas. O sea, era así de... Estamos hablando hace 10 años, o sea, no es nada. No es hace demasiado, Nada, ¿no? no. Yo recuerdo que fue la primera vez que conversé contigo, 2005, cuando sacaste tu libro En Tierra Adentro, un libro de cuentos apocalípticos. 2004, sí. 2004, mira. Sí. Y poquito después ya fue tu primera novela gráfica. No, ¿No? poquito después gané un premio de novela policíaca. Justo aquí en Querétaro, que es el Vuelta de Tuerca, que todavía se convoca, la primera edición, una novela que se llama Tiempo de Alacranes, que afortunadamente Sí. sigue circulando. Ahí lo que sucedió es que me di cuenta que había que entrar, o sea, yo quería contar historias y tengo el privilegio de poder hacerlo escribiéndolas o dibujándolas. Entonces, si quería entrar como al medio editorial, pues tenía que escribir una novela y me interesaba también. Entonces, por eso empecé publicando novela Mira. y novela policíaca, porque era la manera hacía un poco la broma que un poco como entrar por la puerta trasera para allá, pero era, y bueno, también tengo esta fascinación con la narrativa, con la novela y muy especialmente con la novela policíaca. Hago la broma, que es un poco como Clark Kent, ¿no? Que escribe cuando tiene los lentes puestos y dibuja cuando es Superman. Cuando se pone la capa. Sí, exacto, porque sí creo que dibujar es un poco un superpoder. Dibujes bien o dibujes mal, dibujar es un poco un superpoder. A mí me llama mucho la atención esto del superpoder. Yo dibujo. Tú tienes el superpoder. Pero en un tiempo ese superpoder formaba parte de la educación en México. Cuando nace la Escuela Nacional Preparatoria, que es en 1869, bajo el gobierno de Benito Juárez, con Gavino Barreda, que había sido alumno de Comte, después viene para acá, trae el positivismo y con eso inaugura la Escuela Nacional Preparatoria. Había materias básicas, música, matemáticas, español y dibujo. Y eso era lo principal, lo primordial para generar una idea de educación, que algo nos pasó, se borró en el camino. Moebius, el gran dibujante francés, dice que todos los niños dibujan igual. Y es cierto, o sea, todos los niños chiquitos dibujan igualito y los que siguen haciéndolo son los que se hacen buenos. Creo que es una habilidad prácticamente innata en todos nosotros. La gente me dice, yo no puedo dibujar ni una línea recta, y bueno, le contesto, yo tampoco, yo necesito una regla. Pero todos podemos hacer estas figuras básicas y construir a partir de ellas objetos más complejos. Creo que es parte, o sea, no hay una sola cultura en la que no haya gente que no exista la gráfica. Entonces, ¿tú crees, por ejemplo, lo que decía Joseph Beuys, este artista alemán, que todos somos artistas hasta que entramos a la escuela? Sí, algunos incluso creo que los que lo seguimos siendo es una forma de resistencia. O sea, al final es un modelo educativo industrial del siglo XIX en el que seguimos, digo, con estas modificaciones. Ahora siendo yo educador también, ¿no? Yo doy clase en universidad. Ahora estamos con las famosas competencias, ¿no? O sea, tenemos creando gente calificada para cubrir puestos en corporaciones. A veces olvidamos un poco
esas otras partes, ¿no? El que hace música es un vago, el que dibuja es un distraído. Y Tiene problemas de aprendizaje. Yo tuve problemas de aprendizaje. Pero creo que no son importantes. El dibujo nos hizo, por eso nos atrae a todos. Pues no. De verdad creo que tienes que ser muy amargado para que te muestren un dibujo de Trino o de Giso, ¿no? Y que no te guste. O sea, hay algo muy atractivo, o sea, no solo en la gráfica, sino especialmente como en el cómic y la caricatura. Y bueno, yo soy muy privilegiado de poder dedicarme profesionalmente a esto. Por aquí en el Hey Festival también está, de hecho muy cerca, está Joe Sacco, Sí, claro. destacado ilustrador, periodista y que ha hecho reportajes gráficos, pues me parece una maravilla. Tú estabas hablando de que hace algunos años el panorama de la historieta en México era nulo. No existía. A quienes nos gustaba la historieta y queríamos cosas raras, teníamos que buscar o el cómic italiano, o el cómic francés, o el argentino. O el gringo alternativo. Exacto. Y menciono Joe Sacco porque viene de una tradición en donde de pronto se le ocurre romperla. Sí. ¿Qué es lo que ha ocurrido en estos últimos 10 años en la historieta en México, Bef? ¿Crees que hemos roto alguna tradición, alguna inercia? No, lo que creo es que si algún mérito tiene mi generación de historietistas, y ahí estoy pensando en Cecilia Pego, en Ricardo Peláez, en Edgar Clement. Edgar Clement, que es el primer becario del FONCA con un proyecto de cómic. Y la primera novela gráfica, digamos, Operación como la Bolívar, entendemos ¿no? hoy, que se hizo en México. Aunque había un antecedente en Manuel Ahumada, pero creo que la primera como articulada tal cual, como una novela gráfica, es la Operación Bolívar de Edgar Clement. Y yo creo que si tuvimos algún mérito fue como lograr que la historieta no fuera un sinónimo de cultura basura. O sea, siempre decimos, ya está leyendo su libro vaquero, ese solo lee Lágrimas y Risas. O sea, la historieta popular mexicana estaba asociada como con la cultura desechable, con lo intrascendente, con la basura. Nosotros como generación logramos ponerla en las librerías. Y eso es lo que creo. Hay una gran, o sea, en todo caso, si mi generación rompió con algo, fue con la tradición de la historieta popular, que además está muy arraigada, lo estaba, ¿no? Ya no hay historieta, eso no, es una tragedia. Desapareció. Pero teníamos esta tradición de los super sabios, de Ríos, de la familia Burrón, que estaba en los puestos, y la ruptura fue llevárnosla de ahí a las librerías, donde el objeto tiene otro perfil. Yo creo que estamos definiendo la generación que sigue, y probablemente incluso ya haya otras 2 generaciones después, la responsabilidad que tienen, bueno, igual que los que seguimos activos de la mía, es estar a la altura del público lector. Del público lector, quiero decir, por el público lector me refiero a la gente que justo viene a ferias de libro, festivales como el Hey Festival, a la Feria del Libro de Guadalajara. O sea, hay un público lector como del mundo del cómic que es muy generoso, pero muy pequeño. Yo creo que hay que apelar al público que sostiene el medio editorial en México. Estamos en Querétaro, en el Hey Festival, en la misma ciudad, en donde se hace un encuentro de historietas muy importante, la Comic Con. Conque. El Conque, sí, la Comic Con es en San Diego. Sí. La Conque. Cuando éramos pequeños, tú leías historietas y leías cuentitos. Sí. ¿No? Y ahora ya, y lo digo en términos de mercado, ahora es cool leer historietas. Con todo lo que significa decir cool y cómics, porque incluso la palabra historieta ya casi yo la rescato, ¿no? Mucho, pero para la Academia de la Lengua en España, cómic e historieta son sinónimos. Había una discusión sobre colonialismo y en los 70 alrededor de esos 2 términos, pero yo creo que eso ya lo podemos dar por asimilado, ¿no? Aunque pienso que cómic viene de tira cómica y la novela gráfica no necesariamente tiene que ser. Pero lo mismo cómic. pasa con historieta, ¿no? Es una historia despreciable, ¿no? Historieta es peyorativa. Ese es un gran problema. O sea, mi oficio ni siquiera tiene un término. O sea, cuando nos juntamos más de un colega, me pasa por ejemplo con Trino, suelo preguntarles, cuando viajas, ¿qué pones en tu pasaporte o en tu forma migratoria? ¿A qué te dedicas? Y muy genéricamente ponemos caricaturista, aunque no hacemos propiamente caricatura. O sea, ni siquiera hay un término preciso para referirse con una sola palabra a la narrativa gráfica.
Ahí es como muy claro, ¿no? Cuento historias utilizando, acompañando palabras e imágenes, pero, pero no hay una palabra precisa. En Brasil le llaman cuadritos, cuadriños. Cuadriños. Y el historietista es el cuadriñista, y eso se me hace precioso, el que hace cuadritos. Pero nosotros no, en el castellano no conozco un solo colega mío, y estoy hablándote ahí como de gente desde Paco Roca en España o Power Paola en Colombia, que no les haya preguntado eso, que no se compliquen con la respuesta. Eso es un problema semántico desde ahí. Más allá de este problema semántico que creo que nos podríamos detener ahí un buen rato, ¿cómo has visto ya estamos en una industria de la historieta o del cómic en México? Eso se discute mucho hacia adentro del mundo del cómic. Muchos veteranos que sí, digamos, colaboraron con esta gran maquinaria que era la historieta popular. Yo creo que hay que contextualizar. Estaba la industria editorial en México, que siempre ha sido engañosa. Parece que es muy pequeña, pero ¿cuál era la última estadística? Creo que eran 2,5 libros, 3, ¿no? Una cosa así. Estamos hablando de 360 millones de libros que no los vende Francia, ¿no? Pero por el otro lado estaba la gigantesca industria de la historieta. Había títulos que vendían 500,000 ejemplares semanales, con picos de 1,000,000. Estoy hablando de Calimán, por ejemplo. Pero esa industria desapareció. Entonces hay como cierta añoranza de esa industria, pero ese esquema de negocio, sacar cada 15 días, cada mes, un impreso, ya no tiene espacio en este mundo digitalizado. O sea, ya ese esquema de negocio está tronando a los periódicos, de entrada, ¿no? Entonces, y además, si no viene, claro, ahí están las revistas norteamericanas, pero tienen un apoyo corporativo, o sea, viene detrás la película y el juguete, claro, y el programa de televisión de Batman o del Spider-Man, es decir... Y el videojuego, y etcétera. Todo etcétera. Es todo un aparato que la historieta mexicana jamás tendrá. Por eso creo que yo lo he comentado, y me he ganado muchos enemigos diciendo esto, que nuestra misión no es como rescatar una industria desaparecida, sino hacernos un lugar respetable en la gran industria editorial, donde hay espacio para la novela, para el cuento, para el libro de coyuntural, pero también para el libro infantil, y debe haberlo ahí, un gran espacio para el cómic, para la historieta, dentro de o sea, que mi sueño es antes mi sueño era que llegaras a la librería y hubiera un espacio para novela gráfica. Eso ahora ya existe, ¿no? Pero sigue siendo costoso. Ya no tanto como antes. No, claro. Pero ahora mi sueño es que llegues, tú que eres lector, ¿no? El lector en México llegue, entre a la mesa de novedades de su librería favorita y diga, está la nueva novela de Daniela Tarazona y el nuevo cómic de Alejandra Gámez. ¿Cuál me llevo? Y que todos los meses llegaras y haya novedades de los autores locales. Esa es mi aspiración de nuestra inserción en esta industria. Y que el mercado hispanoamericano sería buenísimo. Claro, pero pero ese no es solo el cómic. Somos varios cientos de millones de hispanoparlantes. Algunas me lo decía mi Bruce Sterling, que es un escritor norteamericano de ciencia ficción, me decía, un escritor noruego exitoso es millonario. Así es. Y en Noruega creo que hay 30 millones, 5 millones de personas. Y decía, ustedes son 300 millones de hispanoparlantes, tendrían que ser obscenamente ricos, pero no hay canales de comunicación. Y los sellos editoriales tampoco ayudan mucho, ¿no? Pues, sí, tenemos un esquema, hay que decirlo, creo, colonialista y muy complejo. Pero, digamos, como el fondo del asunto para mí es que tampoco nos enteramos qué está pasando. En este momento hay historietistas extraordinarios. Bueno, Argentina siempre ha sido una potencia, sí. Pero hay historietistas extraordinarios en Colombia, en Perú. Editorial Norma tiene unas cosas bien interesantes de algunos. Bueno, de España, ¿no? Los españoles también siempre han sido muy buenos, pero hay un montón de cosas que están sucediendo en Sudamérica y no nos comunicamos entre nosotros. Yo creo que eso es un momento clave en ese sentido. Fenómenos como el de Power Paola, ¿no? Con Virus Tropical, y que hubo una película. Sí. O Alberto Montt
de Chile. Bueno, él es ecuatoriano chileno, o Liniers, que además yo sí te puedo decir, en este momento el dibujante de cómics más importante del mundo es Liniers, en este instante, porque tiene, no solo ha publicado en lugares, o sea, hay gente que toda la vida intenta publicar en una portada del New Yorker y él ya lo hizo, o gente que ha querido publicar en Math y él ya lo hizo, o gente que ha aspirado al premio Eisner, él ya lo tiene, o sea, es decir, y además tiene 45 años, 46 años, es decir, en este momento es el historietista más importante del mundo y es argentino, lo cual demuestra que yo creo que él es un poco como nuestro, pues sí, probablemente como entre una especie como del Roberto Bolaño del cómic, que está penetrando tiene una tira cómica además diaria, que eso es otra cosa que también no ha habido ningún otro latinoamericano. Se está penetrando este mercado global de los gringos y además como dejando atrás a un montón de colegas gringos, digamos de nativos, porque en este momento, lo sostengo, el historietista más importante del mundo es Ricardo Liniers, que es argentino. Entonces esto habla de una potencia que hay en Latinoamérica que no está explotada como se debe. Oye, Befi, ¿qué piensas? Estamos hablando de América Latina, pero también hace unos días se dio la noticia de que Alan Moore anunció su retiro. Y Alan Moore, si podemos hablar de cómic independiente, de un diálogo entre lo industrial y lo personal, Alan Moore, claro. También es Alan Moore. No, yo decidí hacerme escritor leyendo Alan Moore a los 17 años. Acabé de leer Watchmen, que ya tengo un poco la consigna de no volver a hablar de Watchmen. Siempre es Watchmen y Watchmen, bueno, pero voy a hacer una excepción. O sea, a los 17 años acabé de leer Watchmen y dije, si esto se puede hacer con las palabras, yo quiero ser escritor. Un personaje sumamente peculiar en el mundo, en la cultura. Yo creo que es el primero que logró que se reconociera al guionista de cómics como un escritor, como un literato, y además un tipo de una coherencia de acero. O sea, le producen 2 o 3 películas que le parecen espantosas, unos bodrios. Dice, La Liga Extraordinaria y Los Desde el Vengadores. Infierno. No, From Hell. From Hell. Ah, sí, From Hell. Cuando ve esas dos, sobre todo la Liga de los Hombres Extraordinarios, dice, no quiero saber nada de Hollywood, váyanse al diablo y quiten mi nombre. Y esto, que es lo que me parece más fuerte, y todo el dinero de las regalías se los dan al dibujante, porque yo no quiero el maldito dinero de Hollywood. Eso es una interés que no tiene nadie hoy en día. Y entonces, ahora dinamitar su carrera tiene casi 40 años publicando cómics. Yo creo que es muy difícil que pudiera. Yo creo que él lo ve como una cosa que ya no tiene hacia dónde moverse después de haber revolucionado el medio y decide retirarse. Piensa un poco como con la dignidad que se retiran. A mí me refirieron que algún día Andrés Bustamante dijo, yo quiero retirarme en este momento para que no quisiera que la gente me viera en mi decadencia. Y es un poco, creo que por ahí va lo de Alan Moore, y se está concentrando en su carrera literaria. Tiene 2 novelas absolutamente delirantes, y yo creo que todavía lo tenemos muy cerca como para entender la dimensión cultural de la que cultural y literaria de Alan Moore. O sea, si en este momento, o sea, yo sí estoy convencido, entre otras muchas cosas, si hoy un festival cultural de presencia global como el Hell Festival invita a autores de cómic como Joe Sacco, como Liniers, que ha estado, como Paula, yo mismo, es gracias a Alan Moore. O sea, si hoy las librerías tienen secciones de novela gráfica, es gracias al trabajo de Alan Moore. O sea, es de verdad una cosa como titánica. Además de Alan Moore, ¿algún otro de tus héroes o heroínas? Uy, no, de tengo un montón, no podría amanecer aquí. Germán Butzel, que hacía Los Super Sabios, que tristemente está bastante olvidado en México, pero para mí la mejor historieta popular que se hizo nunca en México. Desde luego Rius. Tengo gran fascinación
y estoy investigando sobre Palmira Garza, que fue la pionera, es de la generación de Ríos, pionera del cómic autoral en México. Ella justo no tuvo las circunstancias y tuvo que acabarse retirando. Hay una ilustradora prodigiosa, empezó haciendo cómics, trabajaba con Neil Gaiman y ahora tiene una serie que se llama algo así como La Bruja Hada Madrina, que se llama Jill Thompson, No le conozco. me encanta. Thompson. Jill Thompson. Hay una chica canadiense japonesa que se llama Gillian Tamaki, que me parece de una mano maravillosa. Me gusta mucho lo que hace Alejandra Gámez aquí en México, yo creo que de la generación de la más reciente que está activa. A mí me parece, a mí es cuyo trabajo más me gusta. Pero bueno, no, podría pasar horas aquí. Abel Quesada me parecía un genio, Yves Chaland, que era un dibujante francés, Moebius, Enki Bilal. Lo que pasa es que no sé, sí, me parece un dios de la ilustración, sí, me hubiera gustado que hiciera cómics, pero es un dios, el Chango, y todavía me gusta más que el Chango Miguel Covarrubias. Ah, bueno. Pero es que justo en México, fíjate. No, Covarrubias tiene una síntesis de sí, imagen sí, bárbara. Sí. O sea, entre el Chango y el chamaco Covarrubias, me quedo con Covarrubias por una nariz. Un día Fabio Simbres, un dibujante brasileño, me dijo: México es una potencia gráfica, ustedes son el Japón de Latinoamérica. Y yo estoy totalmente de acuerdo. Y todo esto, toda esta raíz, todos estos, o sea, Ríos, Gisi Trino, el Chango Cabral, Covarrubias, todos nosotros venimos de la semilla de José Guadalupe Posada. Incluso desde antes, ¿no crees? No, yo sé. Cruelas, ¿no te parecería? Sí, pero lo que sucede con Posada es que es donde esta combinación como del oficio del grabador, que finalmente puede trascender, no ser solo como lo utilitario de la imagen, sino convertirse en una pieza trascendente, justo con el asunto de comunicar lo inmediato. Y estamos hablando de alguien que murió hace casi 120 años. Casi 120 años. Pero creo que esa es la raíz contemporánea. Ahí me hago un poco de bolas con las fechas justo. Se muere en 1910, en enero. Enero de 1910, y además en unas circunstancias terribles, ¿no? En una borrachera que se pierde, en fin. Y en la pobreza. En la miseria. Sí. Pero para mí él es la raíz contemporánea de nuestra gráfica popular, que bueno, es riquísima y se extiende como al taller de la gráfica popular, ¿no? Los cómics de Ríos, todo eso no existiría si no hubiéramos tenido la contundencia y la potencia, no solo gráfica, sino también como del contenido de José Guadalupe Posada. Sí, bueno, yo coincido mucho contigo en ese sentido, en que en su trabajo podemos encontrar incluso rasgos de una contemporaneidad vibrante, de una síntesis de imagen, incluso en algunos momentos hasta de un expresionismo, como en ese momento están ocurriendo en otras partes del mundo. Bef, ya nos vamos a despedir y nada más quiero que nos cuentes, ¿estás trabajando en algún nuevo libro? ¿Nos vamos a ver en Guadalajara? ¿Cómo va a estar? No, creo que es justo... No voy a Guadalajara este año, todo parece indicar que después de 20 años voy a descansar por fin, un año. Tengo listo un libro infantil que escribió mi esposa. Es un libro, se llama Sofía en el País del Infinito. Sofía es mi hija menor. Y con Gaby, mi pareja, que soy papá de Sofía. Somos papás de Sofía. Hicimos un libro para explicarle a los niños chiquitos el concepto del infinito. Gaby es matemática. Entonces ella lo escribió, yo lo ilustré. Y sale en el primer trimestre del siguiente año. Me tiene muy emocionado porque he hecho ya 2 libros para mi hija María, pero tenía esa deuda con Sofía. Bueno, ya estaremos buscándote Muchas gracias para platicar de Sofía en el Infinito. Bef, siempre es un gusto verte. No, igual. Escucharte. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Amigos de Noticias 22 Digital, nos vemos pronto y sigan nuestro trabajo que tenemos en la página Noticias 22 Digital y también en nuestras redes sociales, en donde tenemos contenidos todos los días. Corte.